No, nuestro Dios tiene formas que a veces nosotros no entendemos y Él quiere comunicarse con nosotros. Entonces, por esa razón, la oración es un secreto, pero la oración en Cristo Jesús. El Dios al que nosotros debemos de pedirle tiene un nombre, doctora, se llama Jesucristo. Sí. Jesucristo. Él es Sí. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Entonces, cuando Jenny y yo estamos orando, siempre estamos pensando en que nuestro Dios se llama Jesucristo. Jesucristo significa, Jesús significa Salvador y Cristo enviado. Entonces, nuestro Dios, el Dios de nosotros no es Dios, o sea, también es Dios Padre, pero no es así Dios. Dios general. Dios general no. El Dios, nosotros, nuestro trabajo, doctora, es que en su corazón usted tenga un Dios que se llama Jesús, no, perdón, no un Dios. Usted tenga a Dios que se llama Jesucristo. Porque Él nos lleva al Padre. Dice la palabra de Dios, el que me ve a mí ha visto al Padre. Entonces, por esa razón, a mí no me gusta el concepto Dios así general. No me gusta. A mí siempre me gusta referirme a Jesucristo. Entonces, para terminar con esa palabra Jesucristo, Cristo es enviado. Entonces Dios envió a El Salvador a la doctora Virginia. Amén. Así es como hay que pensar. Y la palabra de Dios en los evangelios está llena de que Jesucristo dice que tiene compasión por las personas que tienen mucha necesidad. Pero antes de resolver las necesidades, Él quiere que la persona sepa quién es Jesucristo. Después de que la persona sepa quién es Jesucristo, Él siendo ya nuestro Padre, entonces Él como Padre, Él en su sabiduría, Él contesta nuestras peticiones en la sabiduría de Jesucristo, no en mi sabiduría, porque Él sí ve Más adelante. allá. Él sí ve más allá. ¿Qué es lo conveniente? Entonces, cuando Jesucristo está aquí en nuestro corazón y nosotros en Él, aunque la respuesta no sea lo que nosotros esperamos, Él pone en nosotros la paz de que Él dio la respuesta correcta. La respuesta correcta muchas veces es un silencio total. Y no hay señal de nada. ¿Qué quiere decir? No hay señal de nada. ¿Qué quiere decir? Que Él ya respondió y que Él quiere otra cosa para nosotros. Entonces, por eso es que la Biblia enseña que nosotros tenemos que buscarlo a Él todos los días, en oración, en el nombre de Jesucristo. Entonces, vamos, bueno, la oración es una conversación. Entonces, vamos a ver qué quiere hablar Él primero y luego nosotros oramos y hablamos a Él. Entonces, Él va a hablar en Marcos capítulo 7. Es importante, doctora, usted y yo, ¿verdad? Crecimos amando el papel. El papel. Cuando usted estudiaba en la universidad, los textos, ¿verdad? Usted los apreciaba mucho. El papel. No ha cambiado eso en nada, doctora. La Biblia es importante. Ahí no se ve, pero mi Biblia está llena de notas. Porque ahí disfruta uno el papel, ¿verdad?
Entonces yo le voy a pedir a Jenny que lea Marcos 7 del 1 al 10, pero que lo lea despacio y con buena puntuación. Ella sabe leer muy bien. Sí. El título es Lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros Ahí decís... está, ahí, cariño. Hasta el 13, Hasta el 10. Ah, bueno, léalo, está bien. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Voy a... Esa última parte, disculpe, esa última parte no la entendí muy bien. Que el hijo que no le da honra algo así a su padre o a su madre. ¿Cómo Sí, es? que es que ellos, como por decir, por dar el diezmo, decían: yo doy el diezmo, entonces no me queda plata para darle a mis papás, ¿verdad? Así es. Algo así parecido. Ese es uno de los ejemplos. Algo parecido. Pero también otro ejemplo es que nosotros como hijos, y viendo a nuestros padres con una necesidad, nosotros ignoramos la necesidad del papá y la mamá. Eso es no honrar a nuestros padres. Sí. Claro. Y entonces un mandamiento, un mandamiento tesoro para que nuestro Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados, o sea, que vivas muchos años y muy bien. Tenga larga vida. Sí, eso es la bendición por honrar a padre y madre. Y me llama mucho la atención que dice aquí que ellos invalidan la palabra de Dios con la tradición, con la tradición, y eso se va transmitiendo, ¿verdad? O sea, Dios dice: tenemos que ver la palabra de Dios, no la tradición, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, doctora, ven, ahorita nuestro Señor está enfrente de todos nosotros. Está enfrente mío, y enfrente de Jenny, y enfrente suyo, ¿verdad? Sí. Y detrás suyo, doctora, está toda su familia. Y detrás mío está mi familia, y detrás de Jenny está mi familia, la familia de ella, ¿verdad? Y también están los amigos, los vecinos y todo. Entonces él quiere hablar. El principal trabajo, la última comunicación que hizo Jesucristo
estando en cuerpo visible aquí en la tierra, Él dio una instrucción y dijo, id y haced discípulos, ¿verdad? Entonces, Es una cadena. es una cadena. Entonces, compartir la Biblia es hacer discípulos. Nuestros pastores son maestros míos. Y yo en este momento, Dios me permite ser maestro mío, maestro de Jenny y maestro suyo. Entonces, como yo soy el maestro, entonces como un buen maestro tengo que ponerle entendimiento a lo que leímos. El objetivo de lo que leímos es que usted le pueda ser revelado en su corazón cómo entrar en Jesucristo, cómo entrar en el cuerpo de Jesucristo. Ese es el objetivo de lo que leímos. Porque si nosotros estamos dentro de Jesucristo, entonces Él, sin que nosotros le vayamos a pedir, Él ya sabe que necesitamos. Porque estamos viviendo dentro de Él. Y Él hace las cosas perfectas. Entonces, el mundo no entiende eso. No entiende, es que es difícil de entender. Entonces, el mundo tiene una imagen, una forma de buscar a Dios aquí en su mente, pero todo está afuera, ¿verdad? Pero sí, yo desde aquí le pido a Dios, y así no es en Jesucristo. El Padre escucha todo de su Hijo Jesucristo. Sí. Entonces nosotros tenemos Él tiene que, por medio de la palabra, que nosotros caminemos en la palabra y entrar en Él. Cuando ya estamos en Él, entonces sí, nosotros pedimos, pero ya Él ya sabe. Sí. Ya Él ya sabe. Porque Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Pero hermana Virginia, doctora Virginia, para entrar en Jesucristo, ¿verdad? No es cualquier persona que entra así nomás en Jesucristo. Hay una condición para entrar en Jesucristo. Todo esto se lo cuento porque usted está siendo enseñada por Jesucristo, que soy yo, perdón. Jesucristo me usa a mí para enseñarle a usted cómo caminar en la palabra y entrar en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sí. Vamos a ponerle entendimiento. Después de que Jesucristo le revela a usted que usted entró en Él, entonces usted ya no va a sentir esa soledad, no va a sentir esa cosa que él está sintiendo. Va a sentir un gozo, tristeza y una paz, porque estando en Él, ahí adentro, no hay tristeza, no hay oscuridad, no hay problema, no hay nada. Amén. Entonces, a pesar de que los problemas están ahí, existen, exacto. Uno no siente tanta tristeza. Sí, es como si nos pusieran una inyección de anestesia. Sí. Entonces ve lo que dice aquí el versículo 9. Dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Usted sabe cuál fue el primer mandamiento? Bueno, no, para avanzar rápido. El primer mandamiento que Dios le da al hombre le dice claramente, de todos los árboles puedas comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ese fue el primer mandamiento. Pero resulta ser... no fue, entonces el primer mandamiento no fue, amarás a tu Dios con todo... No comerás del árbol del bien y del mal. Del conocimiento del bien y del mal. Entonces, usted le pregunta a cualquier persona que si puede distinguir qué es bueno y qué es malo, todo el mundo dice, claro, yo sé qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Sí. O sea que ya comió... Todos cuando ya nacimos ya habíamos comido.
¿verdad? Sí. Entonces, Sin Sí. proponérnoslo. para poder entrar en el cuerpo de Jesucristo, no se puede entrar conociendo el bien y el mal. No se puede. El conocimiento del bien y del mal hay que quitarlo del corazón. Porque el conocimiento del bien y del mal no es lo que el hombre está pensando. Ajá. El hombre tiene un concepto del bien y tiene un concepto del mal. Pero en la Biblia, el concepto del bien y el concepto del mal significa muerte. Todo el ser humano que yo le pregunto, ¿usted sabe el bien y el mal? ¿Verdad? Entonces me dice, sí, claro. Entonces, ¿qué significa? Que la Biblia le está diciendo, usted está muerto. Usted está muerto. Entonces, aunque sea que tenga conocimiento del bien. voy otra vez, doctora. Conocer el bien y conocer el mal, hay que entenderlo bíblicamente. Porque la humanidad conoce un bien que no es bíblico y conoce un mal que no es bíblico. Ahora sí. Entonces, Ajá. conocer Es el diferente bien, la cosa. conocer el Es bien, diferente. totalmente diferente. Entonces, las personas que conocen el bien y que conocen el mal, dice la Biblia que están muertos. Entonces, una persona que conoce el bien y el mal, tiene en su corazón la muerte. La muerte es un sinónimo de pecado. Porque la Biblia enseña que la muerte es la separación con Dios. Que la muerte es el pecado. Que la muerte es el lugar eterno donde van muchas personas. Ujú. Y voy a leerle donde dice en la Biblia. Dice, Espéreme un momentito. Eso que me está diciendo es muy interesante, ¿verdad? Muy importante. muy profundo. ¿Y cómo se aplica eso al caso mío? Primero, doctora, vea, primero, cuando a usted le dicen, trabaja en orden. Entonces, siendo usted cirujana, usted no va a abrirle el vientre a una persona si antes no lo ha anestesiado. Claro. ¿De acuerdo? Ese es el orden. Entonces, el caso suyo, ¿verdad? Ujú. Para que se resuelva el caso suyo, primero usted tiene que caminar en la palabra y entrar en Jesucristo. Eso es lo primero. Bueno. Entonces, una vez estando Para. usted en Jesucristo, Él va a resolver el caso suyo. Ujú. Sí. Y para entrar en Jesucristo, ¿qué hay que hacer? Muy bien. Entonces, Espérate, porque quiero leerle antes donde dice eso que dijo mi marido, que dice que el comer el fruto del bien y del mal, en Adán y Eva los mató su espíritu, ¿verdad? Y quedaron muertos ante Dios, separados de Dios. Y así nacemos nosotros, separados de Dios. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre es Adán, y por el pecado la muerte. Claro, el que tiene pecado tiene la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque todos vinimos de Adán, ¿verdad? Entonces, ¿entiendes eso? Sí. Así fue como entró el pecado. Ok. entonces, doctora, ve, si una persona comió el conocimiento del bien y el mal, está muerto, tiene la muerte. La muerte en la Biblia significa que esa persona, el espíritu que Dios le dio, esa persona
digamos que este es el espíritu que Dios le dio. Sí. Pero donde comió el conocimiento del bien y el mal, vino otro espíritu y lo atrapó. ¿Qué? ¿Verdad? Vino la oscuridad y lo atrapó. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, digamos, las personas que tienen mucho conocimiento están alejados de Dios. Totalmente, Claro. totalmente. Sin ellos proponérselo. Porque así nacimos todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, por ejemplo, en el caso de los que estudiamos, que adquirimos conocimiento, estamos alejados de Dios también. Todos, porque ese conocimiento no necesariamente es de Dios, es conocimiento de la ciencia. ¿Sí? Doctora B, usted es una mujer privilegiada porque Dios le dio la oportunidad de ser capacitada en la ciencia. Pero Sí. aquí estamos hablando de un tema espiritual, Exacto. ¿verdad? Porque digamos, Ya. lo que usted siente, ese dolor, esa angustia, esa soledad, Sí. es un asunto espiritual. Sí. Y Sí. espiritualmente, hay un caos en la familia. Entonces hay que resolver ese asunto espiritual. La parte espiritual es que cuando Adán y Eva comen del fruto del bien y el mal, son atrapados por la oscuridad, por la muerte. ¿Ve? Sí. ¿Ve la muerte? Ahí incluye el sufrimiento, soledad, angustia, desesperación, todo eso. Claro, porque antes, cuando tenían ese espíritu, el espíritu que Dios les dio, que Dios sopló, ¿verdad? En ellos tenían perfecta comunicación con Dios. Tenían sincronía con Dios, hablaban el mismo idioma. Pero cuando Estaban contentos, Claro. estaban felices, claro, eran felices. totalmente. Y es más, ¿Cómo fue que ellos perdieron eso? ¿Qué fue lo que hicieron para perder ese estatus ok, o esa paz? muy bien, vamos a explicar. Ve, sí, yo quiero explicarle, pero uno de los secretos como maestro es desarrollar bien un concepto, pero sí queremos explicarle cómo es que entra el pecado, ¿verdad? Sí, pero ahorita nada más usted tiene que conocer que el pecado entró en la humanidad. Ujú. Y después le vamos a dar los detalles de cómo fue que entró, cómo perdieron ellos eso. Pero ahora Sí. Jesucristo nos está enseñando que para poder entrar en Él, caminando en la palabra, Ajá. Él quiere decirnos, porque ahí está cómo entrar en Él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque Él quiere conversar íntimamente con usted. Pero hay algo hay una separación. Hay una separación, ¿verdad? Usted en este momento, en las últimas intervenciones, usted se ha dado cuenta de cosas en la Biblia que usted no sabía, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que usted no sabe es que usted está separada de Dios. Ese es el pecado. Usted cree que está con Dios, pero no es cierto, está separada de Dios. Por eso usted siente soledad, angustia, todo cree, usted piensa que ya voy a morirme, ni siquiera tengo ganas de comer, ¿verdad? Eso es separación con Dios. Porque en Dios no hay no están esas en Dios cosas. no hay esas, claro, en Dios no hay nada de eso. Ahora, hay una cosa interesante. En mí, siempre, antes, pues sí, han habido problemas y han habido cosas, pero no así tan serios. Yo nunca había tenido sufrimientos así, ¿verdad? Mis hijos estudiando, perfecto, calificaciones increíbles,
viajes bonitos, muchachos muy buenos, nunca tuve queja de ninguno de los dos, eran brillantes en la universidad, o sea, la vida transcurría normal, ¿sí? Entonces no entiendo eso de que... De por qué ahora se ha hecho más fuerte, porque Dios quiere tratar con su corazón. Ajá. Y todo eso que usted recibió en todos esos años, ese es el bien. Y ese bien no es bien de Dios. Todo eso bueno, Dios se lo permitió a usted. Bueno. Porque le voy a contar. Porque Él conoce su vida completa. Y Él sabía, Claro. que usted va a entrar en Él. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Entonces, doctora Virginia, de la misma manera que la vida le ha sonreído a usted siempre, pero en los últimos días no, hay familias, doctora Virginia, que la vida ha sido un caos desde siempre. Sí. Sí, terrible, sí. Y ese es el mal. ¿Me voy a entender? ¿Y por qué suceden esos casos? ¿Es alguna herencia de los antepasados o qué? Le voy a contar. Esa es una estrategia del dueño del mundo. Espiritualmente el mundo tiene un dueño. Se llama Satanás. Entonces, Satanás, para confundir al mundo, hace personas buenas y exitosas, y hace otros malos. Entonces él dice, para ir al cielo tiene que ser como estas personas, buenas. Pero no es cierto, van a ir al infierno. Y vea, no sea malo, porque vea lo que usted sufre siendo malo. De ahí de malo, pase a ser bueno, para que vaya al cielo. Entonces Satanás quiere enredar al mundo para que Jesucristo no aparezca en ningún lado. Porque Satanás se adueñó de la humanidad, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí. Entonces, por eso dice aquí el 9, Marcos 7:9, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas veían como cosa muy buena, ¿verdad? Y era muy fuerte la tradición que había que lavarse las manos. Muy bueno. ¿Verdad? Para no... Como si estuvieran en pandemia. Exactamente. Sí, cuando yo lo leí se me pareció. Entonces, doctora Virginia,